Dirigido para los chicos de primero y segundo año. Bien, comencemos con el tema ángulos entre rectas paralelas. ¿Está bien? Aquí una de las propiedades dice que si tenemos dos rectas paralelas y van ángulos alternos, estos serán iguales. Vamos a recordar que las rectas paralelas son aquellas rectas que si prolongamos se van a mantener ahí, la distancia constante, nunca se van a cruzar. Esas son las rectas paralelas. ¿Está bien? Entonces tenemos rectas paralelas y tenemos aquí un ángulo alfa, entonces, y a este lado tenemos otro ángulo teta. ¿Está bien? Un ángulo teta y el ángulo alfa. ¿Qué me dice? Por ser ángulos alternos, de esta manera, están como de manera cruzada. Si tenemos ángulos alternos, me indican que estos ángulos van a ser iguales. Alfa es igual a teta. ¿Está bien? También tenemos de otra manera. Supongamos que lo contrario. Si aquí tenemos teta, teta va a ser igual a alfa, que está en este lado. De manera cruzada, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces, también podemos verlo de otra manera. Siempre y cuando están de maneras alternas, de maneras cruzadas, van a ser iguales. Supongamos que acá tenemos el ángulo alfa. Alfa. ¿Está bien? Entonces, hemos dicho que de manera cruzada van a ser iguales, pero como esto está fuera de la recta paralela, entonces de manera cruzada aquí también van a ser igual. Si era de este lado, ahora va a ser a este lado, pero aquí en la parte de afuera también. Teta. Entonces, alfa va a ser igual a teta. ¿Está bien? Habíamos visto, estos serían ángulos alternos, pero en la forma externa. Están fuera de la recta paralela, fuera de la recta paralela. Habíamos visto el caso contrario, ¿no? Cuando estaban dentro de la recta paralela. Si acá era alfa, dentro de la recta paralela, su alterno sería este lado, teta. Entonces, teta y alfa son iguales. Esto cuando están dentro de la recta paralela. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver ángulos conjugados. Los ángulos conjugados quiere decir que si yo tengo aquí alfa, y aquí tengo teta, estos ángulos me va a dar 180. Alfa más teta, 180. Entonces, alfa más teta me da 180, ¿verdad? Porque vamos a hacer una demostración. ¿Por qué dan 180? Habíamos dicho que las rectas paralelas son aquellas rectas que mantienen la misma distancia, que cuando prolongamos nunca se van a cruzar, siempre van a estar ahí. Entonces, supongamos que yo a esta recta la desplace hacia arriba. ¿Está bien? Vamos a concentrarnos solamente en esta recta. Vamos a desplazar hacia arriba y al desplazar hacia arriba, vamos a desplazar con todo su ángulo. Si aquí tenía teta, al desplazar esta recta de aquí, la recta 2, lo desplazamos. ¿Su ángulo dónde estaría su ángulo teta? Si lo hemos desplazado, hemos desplazado con todo su ángulo. Entonces, supongamos que ya está desplazado a este lado, entonces su ángulo teta, ahí estaría, ¿no? Aquí lo desplazamos y lo colocamos aquí. Entonces el ángulo teta estaría ahí, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos el ángulo teta y a este lado tenemos ángulo alfa, estaría formando un ángulo llano, ¿verdad? Entonces alfa más teta sería 180 por ser un ángulo llano, por ser un ángulo de esta recta, ¿verdad? Entonces es por ello que cuando veamos dos ángulos, así de este lado, dentro de las rectas, estos van a sumar 180. También hay de otra manera. En caso contrario también, si es que acá está alfa, su correspondiente teta, su conjugado va a hacer que los dos sumen 180. Ahora, eso es cuando están dentro de las rectas paralelas. El alfa está dentro de esta recta y el teta está dentro de esta recta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando está afuera?
Lo mismo, si aquí estuviera alfa, su conjugado sería este lado de aquí. Su conjugado. Entonces, estos dos, teta y alfa, sumarían 180. ¿Está bien? 180. El otro alterno era de manera cruzada, si se dan cuenta, de manera cruzada. Y esto es en el mismo, se mantiene en el mismo lado, pero así. ¿Está bien? Ahora, correspondiente. Correspondiente es aquel ángulo que uno va a estar externo a la recta y el otro ángulo va a estar interno a la recta. Aquí tenemos un ángulo alfa. Está externo a la recta L1, ¿no? Entonces, y acá tenemos un ángulo teta. La propiedad me dice que si tengo un ángulo que está externo a esta recta paralela y aquí interno, estos dos ángulos van a ser iguales. Alfa y teta van a ser iguales. ¿Por qué lo mismo vamos a hacer, chicos? Vamos a desplazar esta recta de abajo hacia arriba. Al desplazar vamos a desplazar con todo el ángulo. Con todo el ángulo vamos a desplazar. Cuando desplazamos, el teta va a estar en este lado, ¿verdad? Teta. Pero aquí también está alfa. Por lo tanto, teta y alfa son iguales. Esa sería la demostración de por qué estos ángulos correspondientes son iguales. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar de manera contraria. Si tenemos un alfa que está dentro y el teta que está aquí, fíjense que están en el mismo lado, no están alternos. Aquí interno, el alfa dentro de esta recta y aquí el teta fuera de esta recta, también van a ser iguales. ¿Está bien? A ver, aquí tenemos otras propiedades más. De este lado. Me dice que si yo tengo un ángulo aquí, alfa, y un ángulo teta aquí, dos ángulos que están mirando para el lado izquierdo, alfa y teta, la suma de estos dos ángulos me va a dar el ángulo que está mirando al lado derecho, X. X, lo que está mirando para el lado derecho, va a ser igual a lo que está mirando para el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces X es alfa más teta. Siempre y cuando estos ángulos estén entre rectas paralelas. Eso hay que tener en claro, están entre rectas paralelas. Ahora aquí, ¿qué pasa? Lo mismo. Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Tres ángulos que están mirando para el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo un ángulo X, un ángulo Y y un ángulo Z. Estos ángulos están para el lado derecho, ¿verdad? Entonces, esta propiedad me indica que todos los que miran para el lado izquierdo van a ser igual a todos los que suman para el lado derecho. Entonces, A más B más C, A más B más C, que son los ángulos que miran para el lado izquierdo, va a ser igual a la suma de los ángulos que miran para el lado derecho. X más Y más Z. X más Y más Z. Eso me indica la propiedad. ¿Está bien? Ahora aquí tengo los ángulos que están fuera, todos los ángulos A, B, C, D y aquí E. Todos los ángulos que están en este lado, todo, me van a sumar 180. Esta propiedad dice que A más B más C, A más B más C más D más E, este es E, más C más D más E, suma 180. ¿Está bien? Ahora aquí vamos a ver algunos ejercicios. Este ejercicio 1, de los ejercicios de aplicación, vamos a aplicar la propiedad A. ¿Está bien? Habíamos dicho que el X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, ¿verdad? Entonces, aquí el X está mirando para el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, este X va a ser igual a los ángulos que suman para el lado derecho. Pero yo no veo ángulos que suman para el lado derecho. Estos lo ven a la izquierda. Pero la propiedad está de esta manera, ¿verdad? X, que está mirando para el lado derecho, y los dos ángulos que están mirando para el lado izquierdo. Entonces, habíamos indicado que si hay un vértice en común, opuesto por el vértice, este ángulo sería
lo mismo, 30. Entonces borramos este ángulo y lo colocamos aquí, que es lo mismo. Igualmente pasa con el 40, ¿ven? Que está opuesto por el vértice, entonces es lo mismo que decir 40. Lo borramos esto para identificarlo mejor. Ahora sí, tenemos que X que está mirando para el lado izquierdo va a ser igual a lo mismo que estos ángulos que están mirando para el lado derecho. Entonces, X va a ser igual a 30 más 40. ¿Está bien? Entonces X, el ángulo X es igual a 70 grados. Ese es el valor de X y lo que piden también en el problema. El ejercicio 2 es similar a este ejercicio 1, ¿está bien? Ahora, en el ejercicio 3 también es similar a esto. Bien, aquí en el ejercicio 3 lo mismo, vamos a aplicar la propiedad A. Entonces, aquí tenemos dos ángulos que están externos, están en la parte externa de las rectas paralelas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Saben? Que estén dentro, porque la propiedad no está indicando que estén dentro de las rectas. Se dan cuenta, todos están dentro de estas dos rectas. Entonces, vamos a hacer que estos ángulos estén dentro de. Entonces, este 45, por ser opuesto por el vértice, es lo mismo que esté aquí en este lado. Borramos esto. Y lo mismo, este 55 por tener un vértice, aquí es lo mismo, 55. Entonces borramos esto. Ya hemos hecho que los ángulos estén dentro de estas rectas paralelas. ¿Qué dice la propiedad? Que los ángulos que están mirando para el lado derecho va a ser igual a la suma que está mirando para el lado izquierdo. Y viceversa también. Los ángulos que están mirando para el lado derecho, la suma de ellos va a ser igual a los que están mirando para el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos dos ángulos que están para el lado izquierdo y el que está para el lado derecho sería el de aquí, ¿verdad? Este de aquí. Pero ¿qué valor sería este de ahí? ¿Qué valor? Si esto es X y esto es una recta, ¿se dan cuenta que esto forma un ángulo llano? Esto sería 180, todo esto de aquí hasta aquí sería 180, ¿verdad? Pero aquí ya tengo un X. Entonces esta parte sería 180, pero menos ¿cuál? Menos este ángulo de aquí, menos X. Porque todo esto es 180, pero yo solamente quiero este ángulo, no quiero todo esto, solamente esto, por lo tanto